Bienvenidos a su Simi Noticiario Semanal, el programa que le pone al tanto de lo más destacado de la semana en temas de ayuda social. Bienvenidas y bienvenidos al Simi Noticiario Semanal de sábado. Yo soy su amiga Luz Blanchet. Me honra presentarle un espacio donde nos enfocamos en promover noticias positivas. Eso está genial, dígame si no. Información de valor. Y hablando de valores, no lo olvide, cada vez falta menos. Este 23 de agosto, para pedir el milagro de que los mexicanos piensen en las personas con discapacidad, haremos una peregrinación con la presencia de la reliquia del brazo de San Judas Tadeo y la réplica de la Virgen de Guadalupe. La peregrinación saldrá de la glorieta de Peralvillo a las 6 de la mañana y la misa a las 8 en la Basílica de Guadalupe, porque unidos jamás nos vencerán. Y así, con la emoción que ya nos genera este encuentro, lo invito a conocer la siguiente información. Farmacias Similares celebra un año de la llegada de la reliquia de San Judas Tadeo al país, que ha fortalecido la fe del pueblo mexicano. El vestigio del santo, proveniente de Roma, Italia, ha generado gran interés y devoción por ser un intercesor divino entre las causas difíciles y desesperadas. Que mueva los corazones, que ya no haya tanta maldad, tanta violencia, que le dé trabajo a las personas que no tienen trabajo, para que le lleven de comer a sus hijos. Estamos pidiendo para nosotros y para la comunidad. Entregamos nuestra fe en manos de San Juditas. Que nos dé la paz y la seguridad para todo nuestro país, que está muy lastimado, y para todos los países que están en guerra. Que Dios, que San Juditas Tadeo nos ayuden. La reliquia del apóstol se clasifica de primer grado por ser un fragmento de hueso de su mano derecha y la convierte en un testimonio tangible de su vida y su conexión con Jesucristo. Durante 12 meses, la reliquia ha recorrido 27 estados, en medio de una gran afluencia de católicos en las diferentes diócesis del país. Su peregrinar se inició el 29 de julio en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. De ahí partió rumbo al sur, hasta Cancún. Continuó hacia el Bajío para luego llegar al norte, en Baja California. Desde entonces, cumple la misión de unir al pueblo mexicano, y muestra de ello son los 17 millones de fieles devotos que la han visitado hasta en los templos más recónditos del país. Esta labor es posible gracias al auspicio de Farmacias Similares, encabezada por Víctor González, Dr. Simi, y Víctor González Herrera, presidentes fundador y ejecutivo respectivamente de Grupo por un País Mejor, y la gestión con la Nunciatura Apostólica, en coordinación con el Vaticano. Farmacias Similares ha creado una edición especial del Simi Peluche con la imagen del apóstol, que se regala a adultos mayores o con discapacidad al exterior de las iglesias. Los fieles católicos buscan en San Judas Tadeo su mediación ante Dios para encontrar soluciones a problemas que parecen imposibles. Por ese motivo, el culto al santo es una de las devociones más arraigadas en México, después de la Virgen de Guadalupe. San Judas Tadeo seguirá con su misión de unir al pueblo mexicano y, el próximo 23 de agosto, estará en la Basílica de Guadalupe, a la que convoca Víctor González, Dr. Simi, para apoyar a las personas con discapacidad. En la peregrinación, Víctor González, Dr. Simi, estará acompañado por la imagen de la Virgen de Guadalupe y la reliquia de San Judas Tadeo, símbolos de amor y paz que le devuelven la esperanza a los que menos tienen. El Parque Urbano Aztlán recibe con los brazos abiertos al Dr. Simi. Vuela a México por el mundo. Es un simulador 4D que nos invita a conocer nuestro hermoso planeta. Lo más divertido es que este espacio de aprendizaje es liderado por nada más y nada menos que el Dr. Simi. Y por si fuera poco, Similandia Aztlán ya es toda una realidad. Acompáñenme a conocer más sobre estas nuevas atracciones.
¿Ya conoces la nueva atracción del Dr. Simi? Se llama Vuela México por el Mundo, un juego inmersivo para vivir una experiencia inolvidable, llena de aventuras, espectaculares paisajes, cultura, magia y mucha diversión. La innovadora atracción se encuentra en Aztlán Parque Urbano, en el corazón de la segunda sección del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México. Este juego fue inaugurado por Víctor González Dr. Simi, presidente fundador del grupo Por un País Mejor, y Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, acompañados por Sergio Jagua, director general de Aztlán Parque México, y José Miguel Bejos, presidente de Mota Angel México. Escuchemos al CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, quien destacó que con este juego se busca generar felicidad y elevar el bienestar de la gente. Estamos sumamente contentos el día de hoy. Después de mucho trabajo, muchas pláticas, ya hoy estamos aquí en la inauguración del juego del Dr. Simi en esta gran feria de Aztlán. Y pues bueno, espero que lo disfruten mucho y que genere mucha alegría. Y muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. ¡Eso! Antes de cortar el listón, Sergio Jagua, director general de Aztlán Parque Urbano, detalló que este juego permitirá a los asistentes imaginar, aprender y emocionarse como nunca. Somos dos empresas comprometidas con México, comprometidas con la sociedad. Queremos la diversión y la salud para todos. Todos sean muy bienvenidos, pásenla muy bien hoy en la inauguración de Vuela México. Vuela México por el Mundo marca un antes y un después en la industria del entretenimiento, ya que es el primer simulador de vuelo de su tipo en México y Latinoamérica para vivir una experiencia inmersiva en 4D. Es un teatro volador con capacidad para 32 personas, equipado con una pantalla curva de 10 metros de altura y una espectacular mezcla de efectos especiales. Y este juego te va llevando por todo el mundo, o sea, pasas por ciudades maravillosas, o sea, como Dubái, como París, San Francisco. Imagínense que pasan arriba del Monte Everest y además es una experiencia multisensorial, llena de aromas, de movimientos, de sensaciones. Está padrísimo. Y vengan a conocer Vuela México por el Mundo, de verdad se la van a pasar súper bien. Es para toda la familia y se van a sorprender, van a volar por todo el mundo. La tecnología de Vuela México por el Mundo fue desarrollada por Brogent, empresa líder en simulación de vuelo, experiencias inmersivas y contenido digital, y permite a los asistentes imaginar, aprender, emocionarse, divertirse y, sobre todo, disfrutar de un recorrido inolvidable y único. Todo en el mismo lugar y sin salir del parque. Últimamente, Dr. Simi ha estado haciendo como un trabajo de mercado bastante bien hecho, en donde se está enfocando mucho en la audiencia joven, en justamente crear lugares en donde la gente pueda como encontrarse, desenvolverse, y que Simi no es solamente vender medicamentos, sino como un ambiente de bienestar más completo, en el que también implica como recreación, es como realmente muy social, entonces creo que está increíble. Que sí, los invito a todos a venir a Vuela México por el Mundo de Dr. Simi, está increíble y la van a disfrutar muchísimo. La verdad me encantó, es una experiencia muy padre, la verdad es algo que no te esperabas, sí, es muy bonito el lugar. Que pude conocer tantos países en tan solo minutos, no fue tanto tiempo, fue en minutos y se siente si estuvieras realmente ahí. La verdad es que es algo que es innovador, no hay en muchos lugares, incluso pues es el primer juego que estaba viendo aquí en México, entonces la verdad no se pierdan este lugar, es hermoso. Luego de la inauguración de Vuela México por el Mundo, se realizó una conferencia de prensa, donde el auténtico Dr. Simi contó a los medios cómo vivió esta experiencia. Es una maravilla de juego, a mí me encantó, disfruta conocerlo. Por su parte, Víctor González Herrera adelantó que para finales de 2025 se sumará a Vuela México por el Mundo una segunda parte, que se llamará Aventura Simi Planeta. Estamos construyendo uno de Simi Planeta que viene en diciembre y de esta manera vamos a enfocarlo en México y en los ecosistemas que estamos apoyando con Simi Planeta, que a mí me encanta esta idea y bueno, en diciembre ya lo vendremos a estrenar. Vamos a volar por la selva maya, vamos a volar por las pirámides, vamos a volar pues, por la Ciudad de México, por diferentes partes emblemáticas de nuestro país.
La inauguración de Vuela México por el Mundo reunió a familias, fans del Dr. Simi, influencers y creadores de contenido, quienes se mostraron emocionados por ser los primeros en subirse a este juego. Ay, súper. Todo lo que hace el Dr. Simi está muy padre, su museo, sus juegos, bueno, las farmacias, la verdad que muy agradecidos todos. La cafetería también muy rica. Vengan al juego, no se lo pierdan porque está increíble. La inauguración de Vuela México por el Mundo incluyó una lluvia de simipeluches, regalos, sorpresas y actividades para toda la familia. También hubo batucada con 50 clones del Dr. Simi, un concurso de baile donde los asistentes podían ganar premios edición especial, un flash mob del grupo Pilotos en Acción, dulces y pastel. Asimismo, se anunció la inauguración de la apertura de la Similandia Aztlán a un costado de esta atracción. El espacio mide 26 metros cuadrados y tiene a la venta más de 200 souvenirs del Dr. Simi, productos de farmacia y de la línea X-Gear, Eternal Secret, Multigomi, los suplementos en gel de Simi Space y Simi Peluches edición especial, que solo encontrarán en esa tienda, como el Simi Piloto. Con Vuela México por el Mundo, el Dr. Simi inicia una nueva era de entretenimiento, donde se fusionan imágenes únicas, narrativa, inmersión sensorial e innovación tecnológica para tener vivencias realmente inolvidables. Para contactarnos, nuestras redes sociales son el canal perfecto de interacción, siempre abierto para usted. En Facebook nos encuentra como Simi Televisión, en Instagram somos @SimiTelevisión y en nuestro TikTok es Simi Televisión. Vamos a hacer una pausa, pero no se me vaya, porque ya está con nosotros un experto del Centro Simi de Salud Emocional, Simisay, para platicarnos, ponga atención, sobre la ansiedad en la infancia. Ahora volvemos. Estás viendo Simi Noticiario Semanal. Regresamos. Estás en el Simi Noticiario Semanal, conversando para ti. Continuamos. Le agradezco por continuar con nosotros en el Simi Noticiario Semanal de sábado. Hoy nos acompaña el psicólogo Alejandro Javier González Gaspar del Centro Simi de Salud Emocional Simisay para conversar sobre un tema que de veras vale la pena tocar. Hablaremos de la ansiedad durante la infancia, por increíble que parezca. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar explicando a quienes nos están viendo qué diferencia hay entre la ansiedad en menores y la ansiedad en adultos. Bueno, principalmente son como los mismos síntomas que podemos encontrar, pero en los niños digamos que es la primera etapa, ¿no? Donde empiezan a crear su personalidad, a desarrollarse. Si no se atiende a tiempo, es que sí puede generar un conflicto. Prácticamente son los mismos síntomas, de acuerdo a la experiencia que cada niño va viviendo en su hogar. ¿Cuáles serían esos síntomas? Los síntomas pueden ser desde físicos, cognitivos, conductuales, que van desde no querer ir a la escuela, evitación de alguna situación, incluso hasta dolor en el estómago, dolor de cabeza, mareo, van más o menos por ahí todos esos síntomas. Ok, he escuchado también, usted me corregirá, por ejemplo, incontinencia urinaria de pronto o caída del pelo. Sí. Podría ser también, o por ejemplo, morderse las uñas. Exacto, sí, podría también. ser todo eso. Chiquitos de mi vida. Estamos hablando de que esto se puede presentar en niños, ¿desde qué edad? Se puede presentar desde los 3 años de edad aproximadamente, porque hay un tipo de ansiedad que es angustia de separación. Cuando los papás o los cuidadores primarios se tienen que alejar de los niños, desde ahí ya empieza a generarse. ¿Eso no es ansiedad, o sí? Sí, ya cuando interfiere con su rutina diaria, por así nombrarlo, ya es que nos está hablando de una ansiedad. Ay, mis vidos preciosos. Ahora, ya vimos cómo se va a manifestar en los menores en la manera cognitiva, pues obviamente empiezan a bajar las calificaciones, tal vez empiezan a ser más rebeldes. Sí, también, o evitan ciertas situaciones, ¿no? Como ya no querer ir a algún lado que les genera un tipo de miedo o inseguridad. Ok. Ahora, este tipo de actitudes o acciones, ¿no se podría también confundir con algo que no fuera ansiedad? Sí. De hecho, se puede llegar a confundir con el miedo normal que de pronto tienen en ciertas etapas del desarrollo. Por ejemplo, miedo a la oscuridad, miedo a algún examen, miedo a que papá o mamá se vaya a trabajar y ellos se queden con alguna otra persona. Se puede llegar a confundir.
pero para detectarlo es ver la frecuencia y la intensidad. Es decir, ya con cuánto tiempo lleva, o más bien cuánto tiempo ha manifestado esta conducta y cómo interfiere. Sí, porque también podría ser hasta una infección estomacal o algo así por el estilo, ¿no? Sí. O sea, cosas que nada que ver. Ahora, ¿qué repercusiones? Estamos hablando, me decía de 3 años, pero que también podía ser antes, ¿no? Como de 3 años. Sí, más o menos ya en la edad preescolar. Ok. Antes sí podría ser, pero más cuando están con los cuidadores primarios o que los papás se van a trabajar. Ok. ¿Qué repercusiones podría haber si esto no se atiende a tiempo? Puede generar ya una ansiedad mayor, es decir, ya cuando vayan creciendo, en donde ya genere miedo, ataques de pánico, quizá evitar un lugar, pero ya como muy específico, ¿no? Aislarse, sufrir bullying, no contar a los papás ciertas cosas. Entonces sí se va agravando si no se atiende a tiempo o si no se puede identificar. Ahora, ¿un menor ansioso se convierte forzosamente en un adulto ansioso? No siempre, siempre y cuando se intervenga de forma adecuada. ¿Cómo pueden intervenir? ¿No? Desde el acompañamiento con los papás, no minimizar lo que los niños están diciendo. Claro. ¿No? Porque a veces llega a pasar que minimizan, dice algo el niño. Ay, ya estás exagerando. Exacto. Ay, no es cierto. Claro. ¿No? Entonces siempre. ¿O qué le habrás hecho tú? Sí. ¿No? Y el acompañamiento permite que pueda modificar ciertas conductas y que en la adultez no se genere una ansiedad, ¿no? Porque se va atendiendo. No, y sí, chiquitos de mi vida. ¿Ya qué síntomas, todos estos síntomas que hemos comentado, ya requiere una ayuda psicológica profesional o como padres podrían tratarlos ellos mismos? Pueden ser las dos cosas, pero sí me voy más hacia la ayuda profesional, porque a veces los papás, como lo dije hace ratito, minimizan ciertas conductas o ciertas cosas. Entonces, con la ayuda de un profesional pueden tener como la guía hacia dónde dirigir al niño y que él pueda salir más rápido de esta ansiedad que se está presentando. Ahora, estamos hablando de niños, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Como de 3 a como a qué edad? Yo creo que es desde antes de la adolescencia, como hasta los 16, 17 años, que se pueden manifestar todos estos síntomas. Y entonces estamos hablando que un factor de riesgo también importante podría ser el celular, las redes sociales y demás que les generan una ansiedad espantosa, ¿no? Exacto, y aparte modifica totalmente su conducta. Ya el tener un celular o una pantalla tantas horas... Es que no hay edad, o sea, no se les debe de dar tan chicos. No, se supone que es hasta que ya vayan en la preparatoria. Por supuesto, por mucho que... Y luego los chavitos llegan y te quieren... Soy el único que no tiene celular, que no sé qué, que pues, ni modo, con la pena. Exacto. ¿No? O sea, no porque le den a los demás, tú tendrías que darle, desde la parte económica. Pero sí, mucho ojo con los niños porque les genera el estrés de, ay, casi no tengo likes, ay, no me veo bien como fulana, como fulano, tiene más amigos, se la pasa mejor, se divierte más, van más a su fiesta. A hacer una comparación. Horrible. Y ya genera mucha angustia, mucho estrés, ¿no? Y mucho va encaminado con los límites que los papás tienen que aprender a poner. Por eso, con la ayuda del profesional, pueden reforzar estos límites sin sentir culpa, porque a veces se generan los papás culpa o miedo de que pongan un límite porque creen que están haciendo mal. O que lo que ves que ahora está tan de moda hacer como amigos de los niños y la cercanía y shalala, pero el papá y la mamá son aparte. Sí. Antes que ser amigos, o sea, son papá y mamá. Exacto. ¿No? Ahora bien, dentro de todo este tema, de pronto, tal vez el miedo de algunos padres o madres podría ser de, ¿y entonces qué? ¿Lo tengo que medicar? Claro. ¿Se tendría que medicar? Sí, no, a veces en algunos casos, ¿o qué pasa ahí? En algunos casos ya cuando es muy alta la ansiedad, donde ya hay insomnio, dejan de comer, bajan calificaciones, evitan situaciones, sí se requiere el medicamento, obviamente con la valoración de un experto, ¿no? Pero ya en casos que sí son elevados de ansiedad, sí es necesaria la medicación para que a la par con el psicólogo o el especialista vayan avanzando. Oye, este es un trabajo de la sociedad, o sea, no nada más de yo como mamá o papá, sino también de la escuela y del entorno que lo rodea, ¿no? Antes de llegar al medicamento se tienen que cubrir todas las demás instancias para evitarlo. Exacto. Y creo que acabas de decir algo bien importante porque se necesita de redes de apoyo. No solamente como la responsabilidad del maestro, del papá, sino crear estas redes de apoyo que permitan que el niño avance, ¿no? Que tenga como estas posibilidades de avanzar. Y sí, hay maestros, porque me ha tocado casos,
donde ya solamente quieren un diagnóstico. Sí. ¿No? Y ya le ponen como una etiqueta al niño y Sí. ya queda así etiquetado. Sí, y en lugar de estarlo apoyando, por ejemplo, hay chavitos con déficit de atención y cosas por el estilo, que me ha tocado también ver buenas maestras, ¿no?, que le encuentran como la vuelta al asunto y se dan cuenta que el chavo con déficit de atención pone más atención cuando está haciendo algo, Sí. ¿no? O sea, hay veces que lo ponen a guardar los libros en lo que da la clase la profesora, pero es que así está poniendo más atención. Exacto. O le permiten estar sentado, ya sabes, en las pelotas estas en lugar de una banca, Sí. porque también eso le ayuda a poner más atención. Qué bueno que sea un tema que estamos tocando y que los papás sepan que desde niños puede existir esta situación Claro. para atenderlo a tiempo, ¿no? Sí. Y que en Simisay y en todos lados hay mucho apoyo al respecto y que no están solos los papás o los cuidadores o los familiares o los propios chiquitos, ¿no? Claro, exacto. En una de esas uno de ellos nos está viendo y va a ser así de, ma, Mira, exacto. eso es lo que me está pasando, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, Un gusto. doctor Alejandro Javier González Gaspar. Qué bueno que nos haya acompañado, en verdad. Gracias. Y qué bueno que tú también nos estés escuchando y que sea un tema que pueda servirle tal vez a alguien que esté a tu alrededor, si es que no tienes el caso tan cercano. Ahora lo invito a usted y a ti también a que vayamos con el Padre José de Jesús Aguilar, quien nos receta esta pildorita de sabiduría para la semana. Y aquí regresamos después del corte. Qué gusto en saludarte, Luz. Amigas, amigos, hoy les cuento esta historia. Una persona llegó ante el médico para hacerse una revisión y se quitó la camisa. Y el médico, cuando vio unas cicatrices, le dijo: disculpe, tiene cicatrices muy fuertes tanto en el frente como en la espalda. ¿Quién se las hizo? Y el joven dijo: me las hizo mi mamá. El médico, alarmado, preguntó: ¿su mamá lo golpeaba? ¿Su mamá lo agredió? Y le dijo: no, fíjese que vivíamos cerca de un río y en una ocasión yo, pequeñito, me metí a nadar sin darme cuenta que había un lagarto. Cuando me di cuenta era demasiado tarde porque el lagarto me tenía ya dentro de sus fauces. Cuando empecé a gritar, mi mamá salió corriendo, me tomó de los brazos y luchó fuertemente, tan fuertemente, que logró sacarme de las fauces del animal. Desde entonces llevo estas huellas que recuerdan el amor de mi madre y el esfuerzo por sacarme y alejarme del mal, de lo que me iba a hacer daño. Esta historia me hace pensar que todos tenemos de alguna manera cicatrices o por lo menos recuerdos de tantas cosas que nuestra madre hace con tal de alejarnos del mal, con tal de alejarnos de aquello que nos puede destruir. Así que yo te invitaría a pensar hoy cuántas cosas seguramente tienes en tu mente que hizo tu madre para que seas una persona de bien. No la defraudes. Toma en cuenta que son cicatrices que pueden estar en el cuerpo, pero sobre todo en el alma, en la mente y en el corazón. Y si quieres recordar una cicatriz bonita de tu mamá, yo te diría: tócate tu ombligo. Sí, porque a través de ese ombligo tu mamá te daba de comer antes de que nacieras. De alguna manera, ese ombliguito es parte tuya, pero también parte de tu mamá. Que Dios bendiga a las mamás por todo lo que hacen por nosotros. Estás viendo Simi Noticiario Semanal. Regresamos. Estás en el Simi Noticiario Semanal, conversando para ti. Continuamos. Continuamos en el Simi Noticiario Semanal de sábado. Oiga, ¿está buscando inspiración? Ha llegado al lugar correcto. Hoy le comparto un fragmento de una trayectoria que nos enseña, ¿sabe qué?, a creer en nosotros, en nunca rendirnos. Es un auténtico ejemplo de resiliencia. Y me refiero, por supuesto, a la vida de don Víctor González, doctor Simi, en la serie Mi Vida es Lucha. A ver, Víctor, dime,
este anuncio tiene que ver. Sí, Rafael, nosotros lo sacamos. Y le digo, ¿y de qué se trata? Dice, pues mira, Rafael, con la reforma de la Ley General de Salud que ustedes sacaron, nosotros estamos viendo una oportunidad de poder darle a las personas una oportunidad de tener medicamentos baratos y al mismo tiempo pues poder hacer un negocio. Pues yo lo analicé y digo, pues me suena bien, ¿sí? Y le digo, pero a ver, tenemos que aclarar algunas cosas. Primero, no le vas a poder llamar genéricos, porque los medicamentos genéricos con la reforma de la ley ya tienen una connotación legal y entonces pues hasta que no estén cumplidas esas cuestiones no se pueden llamar genéricos, ¿estamos de acuerdo? Dice, pues sí, ¿cómo le podemos decir? Y en eso él mismo se le ocurrió ahí, pues le podríamos llamar similares. Y digo, similares está bien, no hay ningún problema con ese nombre, ¿no? Farmacias de similares, pues está muy bien, suena muy bien, ¿no? Muy bien. Le dije, a ver, segunda, no me puedes cambiar ninguna receta. Sí, porque en ese momento se decía que los médicos recetarían o por el nombre genérico, por el nombre de marca, y las farmacias tenían que respetar la receta del médico. Le digo, no me puedes cambiar ninguna receta, ¿ok? Dice, está bien, no la cambiamos. Le digo, segunda, no me puedes vender nada de medicamentos si no traen prescripción médica. Oye, Rafael, pero en todos lugares se venden, ¿no? Y le digo, a ver, a mí no me importan todos los lugares, a mí me importa tú, ¿no? O sea, no puedes vender medicamentos que requieran prescripción sin prescripción. Y dice, pero ¿cómo le vamos a hacer entonces? Y entonces tuve una idea y le dije, a ver, cuando los médicos van a hacer su servicio social a la provincia, ¿no? Generalmente al lado de su consultorio abren una farmacia. Pues ¿por qué no ahora aquí las farmacias al lado abren un consultorio médico, ¿no? Y entonces dice, ay, eso no suena mal, ¿no? Entonces le marqué al doctor Juan Francisco Millán Soberanes, que en ese tiempo era mi coordinador de asesores, estaba en el piso de arriba de donde estábamos reuniéndonos, y le dije, oye, Juan, ustedes hicieron un experimento de unos consultorios en Comodato, en Coyoacán, ¿me puedes mandar el modelo? Dice, sí, ahorita te lo bajo. Y entonces me bajó el modelo de los consultorios en Comodato y le dije, pues mira, aquí tienes una posibilidad de negocio que ya fue incluso probada, entonces ya no es algo nuevo. Y luego le marqué a la doctora Georgina Velázquez, que en paz descanse, ella falleció hace como un año más o menos, y entonces era la directora general de los servicios de salud, la que regulaba toda la parte de los servicios de salud. Entonces le dije, Georgina, por favor, mándame por fax. Todavía estamos en época que no se usaban tanto los correos electrónicos, ¿no? Mándame por fax todos los requisitos que tenga que tener un consultorio médico para cumplir con la norma oficial mexicana, con lo que establece, ¿no? Pues ya me mandó por fax, se los entregué a don Víctor, le dije, a ver, aquí está para que cumplas todos los requisitos de un consultorio médico y los consultorios que monten estén totalmente apegados al cumplimiento de la norma, ¿no? Y entonces le dije, pues, pero tú ten mucho cuidado, Víctor. Le digo, siente que traes pintado en la espalda de tu saco un tiro al blanco, Porque mira, estás exhibiendo a los laboratorios transnacionales y las grandes ganancias que obtienen. Son tus enemigos. Estás exhibiendo a los laboratorios nacionales que también tienen sus buenas ganancias. Estás exhibiendo a las distribuidoras de los medicamentos que obtienen grandes utilidades. Estás exhibiendo a las mismas farmacias que también tienen grandes ganancias. Y eres enemigo de todos. Yo siento que hasta tu vida puede estar en peligro. Cuídate. Digo, pero para colmo, también eres enemigo de la Secretaría de Salud. Y yo te estaré vigilando para que no cometas ninguna cuestión que pueda fallar. Obviamente, la farmacia no tenía computadora. Teníamos 65 productos a la venta únicamente, casi todos de laboratorios Best. Y lo increíble es que veíamos que llegaba gente desde Texcoco, desde Chalco, a la farmacia en Antillas, en la colonia Portales, porque había visto el anuncio que ponía don Víctor en el periódico. Realmente yo le podría decir que la empresa en 1997 era una empresa de una farmacia
y de mucho periódico. Anunciaba mucho en el periódico don Víctor los productos y el ahorro que estos tenían. Obviamente empezamos a recibir millones de ataques. Yo incluso recibí el cuestionamiento de los propios pacientes. Cuando iban a consulta me preguntaban, ¿y usted de veras es doctora? Y entonces, pues yo digo, en aquellos ayer, estamos hablando de hace 23 años, pues me veía muy jovencita, ¿verdad? O por lo menos me querían hacer ver muy jovencita. Y yo les decía, no, claro que sí. No, pero ¿cómo un doctor va a estar dando la consulta gratis? No, pues sí, pásele. Bueno, afortunadamente en ese consultorio yo dejé muchísimos pacientes ya a mi relevo, pero entonces había ya que abrir las siguientes 5 farmacias. Bajo el eslogan de lo mismo pero más barato, Farmacias Similares, la farmacia ampliamente publicitada, pero que aún estaba en formación, ofrecía por primera vez lo que hasta ese momento solo se brindaba en el sector oficial: medicamentos genéricos. Además, con la determinación de ofrecerlos a bajo costo, pensando en que la gente los pudiera comprar. Soy honesto, me costaba trabajo explicarme la diferencia tan abismal que había en los precios. Parte de mi razonamiento decía, claro, don Víctor tiene laboratorio, él la fabrica y es más barato, pero yo decía, pero ¿por qué las otras farmacias venden tan caro? Y me daba coraje porque, pues algo por lo que yo simpatizaba mucho con la idea de farmacias similares, es que a mi mamá me decía, ponte el suéter porque no hay dinero para que te enfermes. Entonces yo sabía que habíamos millones de mexicanos que no teníamos un acceso completo a la salud y que nos teníamos que cuidar para no enfermar. Y pues también era un momento de mucha actividad para mí. Yo todavía estaba estudiando la carrera en 1997, iba y venía a Puebla todos los días para estar un ratito en la universidad y otro ratito en las juntas o en la farmacia aprendiendo. Yo honestamente pasé mucho tiempo en la farmacia Antillas pues leyendo el vademecum, porque había ratos en los que no llegaba ni un solo cliente y me podía leer el vademecum para entender qué producto era qué, cuál era la dosis, etcétera, etcétera. Y ahí hubo mucha gente que me ayudó a aprender. La guerra, sin embargo, estaba declarada. Toda la industria alistaba una serie de demandas para descarrilar un proyecto que venía a exhibirlos frente a toda la población, y no solo de México. Luego cuando intentamos ya emitir el reglamento, otra vez los laboratorios empezaron a obstruirme, ¿no? Y me volví a reunir con ellos y les dije, a ver, atoren el reglamento lo que ustedes quieran, porque mi objetivo era conseguir medicamentos baratos para la gente y yo ya lo logré. Y mientras ustedes tengan atorado el reglamento, pues crecerá farmacia de similares sin ninguna regulación, ¿eh? Y entonces, pues ustedes saben qué es lo que les conviene. Pues entendieron que convenía mejor que también reguláramos a estos productos, ¿no? Ya dejan de se publique el reglamento, pero entonces dirigen todas sus baterías en contra de farmacias de similares, ¿no? Porque pues era la que les estaba ahí haciendo el agujero a sus productos, ¿no? Sí, sentía que esto iba a ser sumamente atacado, pero tal vez ese espíritu de ayuda, de apoyo, de sentir que podíamos llevarle médico a la gente que no podía tener recursos para pagar o que no tenía recursos para pagar y que pues a veces se curaban con hierbas, a veces si bien les iba pues por recomendación de la comadre. Entonces con este espíritu yo no me vi en un inicio que pues nos estábamos enfrentando claramente era como Sansón contra Goliat y que pues en cualquier momento nos podían aplastar y tal cual fue. Un día en una junta pues nos llegó una verificación a todas nuestras sucursales al mismo tiempo y nos corrimos todos a Antillas porque ahí estaba nuestro centro de distribución y entonces ya llevaban la verificación levantada y ya llevaban los sellos de clausura. Y ya cuando tenía como 2 o 3 farmacias de Antillas, una División del Norte y otra en Cuernavaca, y una que veían los inspectores de salud a la farmacia de Antillas. Entonces
me llaman los inspectores de salud a decirme, oye, que venimos a que nos vayan por órdenes superiores. Y dije, ¿cómo que por órdenes superiores? Y empezamos a discutir ahí en la farmacia, ¿no? Entonces agarré y le hablo a una periodista de La Jornada. Llegó ella y ahí se empezaron a discutir y que no, y que sí, que tú, que yo. Me voy a ver al jefe de inspectores, el doctor Higuera. Llego y me dice, oye, ¿cómo que mandaste a la prensa? Pues tú mandaste a los inspectores. Dije, la buena noticia es que la noche sale de la tele. No, la tele no, pues quita a tus inspectores. Dije, entonces me dice muy chistoso, pues esto lo va a hablar el doctor Camacho, el subsecretario. Dije, pues, y me dio risa, dice, sí, ve y dile. Hay tanto que rescatar de las enseñanzas de don Víctor. Por eso lo invito a visualizar los capítulos completitos de esta serie en la página web mividaslucha.com. Oiga, no se me vaya, porque después de la pausa llega Juan Manuel Rentería y su invitado de la semana. Ahorita nos vemos. Estás viendo Simi Noticiario Semanal. Regresamos. Estás en el Simi Noticiario Semanal, conversando para ti. Continuamos. Nuestro Simi Noticiario Semanal llega a usted a través de las frecuencias de radio y Telefórmula, así como en la página web radioformula.mx. Ahora vamos a reencontrarnos con México a través de estas charlas. ¡Ay, que cómo disfrutamos!, ¿no? Nuestro querido amigo, el periodista Juan Manuel Rentería, las hace como solo él puede llevarlas a cabo. Nos encontramos en este reencuentro con México con Tania Libertad. Más de 65 años de exitosa trayectoria artística. Tania, gracias por recibirnos en esta tu bella casa. Gracias a ti, ya sabes que siempre eres bienvenido aquí, ¿no? Pues como tú has dicho, una trayectoria larga, llena de anécdotas y de cosas bonitas, no tan bonitas, pero todo se valora, todo contribuyó a que mi carrera fuera tan larga, ¿no? Tania Libertad, a propósito de una carrera tan larga, cantante desde los 5 años de edad. Desde los 5. Y a los 7 ya me pagaban, ya andaba yo en las caravanas en esa época eran caravanas con un humorista, con una bailarina, con un trío. Eso no podía faltar en las caravanas, un trío. Y a mí me anunciaban como la increíble melódica de 7 años. ¿Y en qué momento te diste cuenta que la música, el canto era lo tuyo? Pues yo solita, porque mis papás trabajaban. Entonces ellos ni cuenta se dieron de que yo ya andaba metida, a los 5 o 6 años de edad ya andaba metida en las radioemisoras, averiguando dónde habían concursos de aficionados para inscribirme y todo. Acuérdate que yo nazco en Chiclayo, que ahora se ha hecho famoso por el Papa, ¿verdad? Porque el Papa estuvo en la diócesis de Chiclayo algunos años. Allá en Perú. Allá en Perú. Y entonces ahora que cuando anunciaron Habemos Papa, él sale al balcón y al quien manda saludos es a mi tierra, a Chiclayo. Entonces de ahí vengo yo, pero en la época que yo estaba allá pues era más chico. Entonces nosotros andábamos de nuestra cuenta, mi papá trabajando, mi mamá también. Yo andaba, después de la escuela me iba a la radio y ahí veía todo hasta que en uno de los concursos que me inscribí lo gané. Por eso fui a las giras esas de las caravanas y a raíz de eso es que me pagan mi primer sueldo. ¿Cuándo fue tu debut ya como cantante? En un escenario de los 7 años, con las caravanas, a raíz de que uno de los premios de ese concurso de aficionados que yo gané fue cantar en los teatros de las haciendas azucareras que estaban alrededor de Chiclayo, de la ciudad donde yo crecí. Ese fue mis inicios. ¿Cuáles fueron tus logros concretamente en Perú ya como cantante? Muchos, desde ganar festivales internacionales, ¿no? Hasta
te digo, ser muchos años presentadora de lo que era la Televisa, de aquí a allá, que se llama Panamericana Televisión, hasta dar conciertos en lo que es aquí Bellas Artes, allá el Teatro Municipal, y viajar representando al Perú en muchos eventos, ¿no? Pero yo necesitaba ya expandir mi campo de acción. Por eso es que llego aquí a México en el 77, pero a vivir ya me quedo en el 80. ¿Cuáles fueron las canciones que te hicieron famosa, que te abrieron las puertas del éxito aquí en México? Mi primer disco, ese que hice independiente, es al que le estoy sumamente agradecida porque es el que me dio las canciones que hasta ahora me piden, que son Alfonsina y el mar, Gracias a la vida, Duerme negrito, Para vivir, Concierto para una sola voz. Esas son las canciones que más me piden, y hay otras que ya son de estas épocas, que por ejemplo Cielo Rojo ya está en 20 y tantos millones de views, casi 30 millones de views en YouTube. Urge, que tiene muchos millones también, Nube Viajera. Vendí 1 millón de copias de un disco de arias de ópera que yo hice en el año 2001. Vendimos muchos discos, fuimos de oro y platino también con Manzanero, con los discos que hice a dúo con Armando Manzanero, que fue mi gran compañero de escenario, ¿no? Hablar de Alfonsina y el mar es hablar de Tania Libertad. Sí. ¿Qué te dejó Alfonsina y el mar? Me sigue dejando cosas muy lindas, porque la gente no me deja salir del escenario si no la canto, ¿no? Es una canción que yo se la robé a Mercedes Sosa, que tuve la suerte de que fuera mi gran amiga. Ella estuvo en esta casa muchas veces y yo le cocinaba tamales, le encantaban los tamales que yo hacía, y fue una consejera maravillosa para mí. He tenido la suerte de llevar hasta África, hasta en África la canté. Porque yo hice un disco, he grabado en todos lados. Hice un disco que lo empecé en París y lo terminé en Dakar, en Senegal. Y ahí ofrecí un concierto en un teatro que se llenó y eran puros senegaleses. O sea, ellos no sabían nada de Alfonsina. Pero dentro de esos 1.500 senegaleses había una mexicana, que cuando yo ya había hecho los bises, levanta la mano y dice, ¡Alfonsina! Y yo tuve que cantar Alfonsina. Y los senegaleses han hecho un silencio maravilloso. Y muchos lloraron con esa canción sin saber ni siquiera el idioma, ni siquiera lo que yo estaba diciendo, ¿no? Entonces es una canción que me ha dado satisfacciones muy grandes en todos lados, ¿no? En tu trayectoria artística, ¿qué importancia tiene Armando Manzanero? Pues mira, Armando Manzanero, yo le agradezco tanto desde el primer encuentro que tuvimos, porque yo le abría los conciertos en Lima. Cuando yo tenía 15 años, 16 años más o menos, había una ley que decía que por cada artista extranjero tenía que haber un artista nacional. Y entonces él me escogió a mí, y yo salía con mi guitarrita nomás a cantar ahí la trova, y en esa eran mis épocas de trovera. Entonces yo salía a cantar Gracias a la vida y Duerme negrito y todas esas canciones. Y entonces desde ahí una gran amistad con él, que la retomamos cuando yo ya vine a vivir aquí, y yo grabé en ese disco de boleros con Chamín Correa, le grabé Te extraño. Y yo quería saber la opinión de él a mi versión de su canción. Y se la llevé a su casa y le encantó, y desde ahí una gran amistad con él, con su familia, que continúa hasta ahora con todos sus hijos. Tengo una súper relación, ¿no? Y en el 94 fue que me dijo: Tania, creo que tenemos que hacer un concierto juntos porque se viene la cosa muy dura. Acuérdate que ahí fue la época del error de diciembre. Y entonces me dice, tenemos que agarrar nosotros el toro por las astas, vamos a inventarnos un show. Y nos inventamos La Libertad de Manzanero.
Él hizo todo el guión, escogimos juntos las canciones, todo, y nos metimos a un lugarcito en el Hotel Camino Real. Íbamos por un mes y terminamos cantando 9 meses todos los días, y tenías que reservar ahí como con 3 meses de anticipación. ¿Cómo recibió el público la grabación de Las Tres Grandes? Estupendamente. ¿Quiénes eran las 3 grandes? Pues mis queridas amigas y compañeras Eugenia León y Guadalupe Pineda, porque pues somos amigas desde que yo llegué aquí. Desde los 80 ya andábamos cantando ahí en los cafés concert y todo eso. Y a las 3 nos llegó como el éxito simultáneo, digamos, el reconocimiento simultáneo. Me gusta la palabra éxito luego, porque por la misma época Guadalupe da tremendo madrazo con Yolanda, ¿no? Eugenia gana el Festival de la OTI Internacional y yo saco mi primer disco de boleros y vendo 1 millón de copias. Entonces en ese momento se nos abre un panorama muy bonito para las 3 y accedemos al público masivo ya. Ya teníamos que cantar en escenarios más grandes, que en esa época era el Auditorio Nacional, por ejemplo, ¿no? Este es un programa de don Víctor González, Dr. Simi, y de Víctor González Herrera, para destacar a grandes personajes talentosos como tú, Tania. Ay, muchas gracias, qué lindo. Un saludo para el Dr. Simi. Ya tengo mi Simi por ahí. Me lo llevaron a un concierto, me lo tiraron como Adele. ¿Qué opinas de la labor que está realizando el Dr. Simi? Bueno, me parece una labor muy loable, ¿eh? Muy loable. Poca gente es tan generosa, ¿no? Así de desprenderse de lo que el destino y la vida les ha dado, y con generosidad ofrecerla. Ahí estoy viendo que ya está ofreciendo becas para el MIT, que es la universidad number 1 del mundo, una de junto con Harvard, ¿no? Pero todo lo que hace me parece fantástico, eso de que ayude a toda la gente que sufre, tiene ciertos padecimientos, comorbilidades y estas cosas, ¿no? Y ahora que esté dando esas becas para que salgan los grandes hombres, los grandes científicos, los grandes economistas y todo eso me parece fantástica la labor del Dr. Simi. Tania, muchísimas gracias. Gracias a ti, ya sabes. Con mucho cariño. Mi cariño y admiración Igual. para ti. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima. El Simi Noticiario Semanal ha llegado a su fin. Espero que haya disfrutado de esta emisión que preparamos especialmente para usted. Me despido por el momento. Soy Luz Blanchet y fue un placer haberlo acompañado. Y ya lo saben, nos vemos el sábado 23 de este mes en el Zócalo o bien en el Monumento a la Revolución. Es una concentración histórica, simultánea, en apoyo a las personas con discapacidad. Estas personas que realmente necesitan una voz, y esas podemos ser nosotros. No olvide que todos en algún momento de nuestra vida podríamos ser una persona con discapacidad. Y hay una persona cerca de usted, más cerca de lo que se imagina. Le mando un abrazo a través de la radio y la televisión y nos vemos la siguiente semana. Que Dios lo bendiga. Simi Noticiario Semanal, el resumen de la Simibarra Matutina con sentido social para ayudar y tender puentes de comunicación con los mexicanos.